Hola, bienvenidos a un episodio más de 30 y Queer. Yo soy Raúl. Yo soy Diego. Hola, yo soy Dan. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, amigos. Muy bien. Qué gusto tenerlos nuevamente nuevo episodio ya de grabación. Sí, de temas interesantes, de temas polémicos. Oigan, tenía mucho que no salíamos como con alguna bebida fuertecita. Digo, saludcita, ¿no? Ya tenía bastantito tiempo que no sacábamos algo fuerte. Es que ustedes no han de saber, pero hace un buen de calor en estos momentos. En verdad estamos así, sudando. La señora se está derritiendo. Uno de esta edad ya tiene bochorno. ¿No les ha pasado? Sí, exacto. No es el calor de allá afuera, es el bochorno. Es el bochorno. Oigan, amigos, pues el día de hoy quiero empezar a contarles una experiencia padre que tuve justamente hace 8 días. Que me pasó y quería compartírselas porque fue algo muy bonito que viví. Y justamente hace 8 días tuve la oportunidad de ir con mi novio a la Basílica de Guadalupe. Todos los que vivimos en CDMX, al interior de la República y Latinoamérica, seguramente saben este recinto que es muy grande a nivel Latinoamérica. De los más importantes al nivel del mundo. De hecho, dicen que es la segunda basílica después del Vaticano, más visitada, que es donde está la Virgen de Guadalupe. Y que, pues, bueno, yo ya tengo comentarios, pero ajá. El 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe. Mucha gente que tiene fe en la religión, en la Virgen de Guadalupe, pues acostumbra a hacer peregrinaciones y acudir a visitarla, ¿no? Tenía bastante tiempo que yo no había ido. Hace 8 días les comento que fui con mi novio. Y la verdad es que fue una experiencia bonita. Los que han ido o han tenido la oportunidad de ir, como saben, en la parte de atrás de la basílica están estas escaleras. Una banda. Una banda que te desliza y justamente ves a la Virgen muy de cerca en la parte de abajo. Vas por abajo. Exactamente. Entonces, para la gente que tenemos esta parte espiritual, esta parte de fe, el ir, el agradecer, el ver una imagen, etc., pues es una parte bonita. Yo tuve la oportunidad de ir, la verdad es que fue un momento padre. Tuve también la oportunidad de escuchar un poco de la misa que dan ahí los sacerdotes. Ahorita les cuento más de eso, pero fue padre. La verdad es que fue una parte espiritual bonita, me sentí muy bien. De hecho, hasta nos compramos una pulserita y fuimos a la parte de que te bendicen. ¿Cuál es? ¿La roja o la otra? No, es esta, que es de color negro. Y trae ahí la Virgen de Guadalupe. Está bonita. Está bonita. Justo. Entonces, pues ya fui y esta parte espiritual estuvo muy bonita. Y pensé, la religión, ¿no? Todo lo que hay detrás de la religión, dije, tema para 30 y Queer. Entonces, el día de hoy traemos este tema para hablar de ahora sí vamos a salir bien desgreñadas, hija. Y dije, seguramente se va a acabar el podcast. A Dieguito y a Rulo les va a interesar y seguramente va a ser nuestro último episodio de 30 y Queer. No es cierto. Les anticipamos que tenemos distintas opiniones y por eso dije, sí, este tema se debe de llevar a 30 y Queer. Entonces, por favor, en sus comentarios a lo largo de la transmisión, compártanos, qué piensan de la religión en @30 y Queer y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ay, qué fuerte. Oye, para empezar, por ejemplo, ¿había mucha gente? Sí, fíjate que yo no sabía, o sea, no me había dado cuenta que hay misa cada hora. Cada hora hay una misa. O sea, los domingos. Los domingos. Disclaimer, yo no soy católico, entonces no tengo idea. ¿Eso no es el estándar en todas las iglesias? ¿De que cada hora también? No en todas, normalmente en algunas es a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 12 del día y ya en la tarde. Más o menos, ¿no? Okay. Entre 9 y 12 más o menos son los horarios en que sí. Pero todo el día sí, cada hora. Órale. Sí, es una tras otra. Y sí, hay demasiada gente. Yo tiene poquito que había ido también a la basílica porque mi familia sí es religiosa, ¿no? Mi cuñado tiene una creencia de cuando tienes como algo por qué agradecer o vas a iniciar un nuevo proyecto así, o compraste un nuevo coche y entonces tema de que lo bendigan y así. Sí. Y entonces justo tiene un mes más o menos, yo creo que yo fui igual a la basílica, justo por lo mismo, porque acompañando a mi cuñado, a mi hermana, a mis
familia en general, por esa creencia que tiene. Sí. Y igual nos quedamos llegamos a la misa, tomamos la misa ahí, y O sea, pero sí fue completita la hora. Completamente. Sí. Que de hecho, platicaba y decía, hoy en día la misa la han reducido bastante. Antes era 1 hora, hoy actualmente creo que dura 30 minutos. Y eso creo que ya es mucho, ya no dura lo que es 1 hora, ya está muy reducida. Como 40, ¿no? Como 40, pero ya no es una misa como las de antes. Digo, yo tampoco, ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Pero yo no soy tan religioso de la parte católica. Pero sí, obviamente ubico súper bien que una misa duraba bastante. Hoy en día ya casi dura nada, casi llega el padrecito, te bendigo y vas y vete, ¿no? Pero sí es cada hora, es un recinto muy bonito, es impresionante. Creo que creo que lo que le da muchísimo valor, obviamente, es, pues ya hay muchísima gente, ¿no? Sí. Que llega con muchísima creencia, con muchísima fe, ¿no? De llegar a este punto, ¿no? Obviamente ves a muchísima gente. Sí. O sea, mientras más se acerque el 12 de diciembre, vas a ver muchísima más gente llegar para las peregrinaciones. Pero ahorita también te encuentras con gente que va entrando desde que van subiendo los escalones, ya van hincados. Van hincados. ¿no? Ay, sí. Ciertas mandas de agradecimiento, petición a la Virgen de Guadalupe. Tenía, una persona en mi familia innombrable, hija, justamente se iba caminando desde la casa. O sea, era como su manda, no sé si estoy usando la palabra correcta. Pero caminaba desde su casa, allá en el sur de la ciudad, hija. Y échate más o menos como 12 kilómetros, no me acuerdo bien, hasta la basílica. Y llegaba a la basílica y de rodillas. Sí. Hasta. Y más previo al 12 de diciembre, toda esa semana. Es impresionante la gente que justamente llega caminando desde distintas partes de la República, corriendo, justamente hincados en peregrinación. Y es bonito la parte de la fe que tiene la gente, insisto. Pero a ver, justamente, vamos a ver. Primero que todo. Ya van a empezar. Ya van a empezar. Bueno, a ver, sí, dense. o sea, ¿qué piensan ustedes que es lo que mueve a estas personas a hacer todo eso? ¿Es fe o es una tradición o es algo que alguien les dijo que tenían que hacer o es qué es? Definitivamente hay de todo. Hay de gente que cae en el fanatismo, hay gente que tiene fe, hay gente que lo hace desde tradición, gente que ya viene desde cuna, pero definitivamente hay de todo. Y creo que cualquier parte o desde cualquier perspectiva que lo quieres ver es respetable. Yo siempre he pensado que mientras no le hagas daño al prójimo, a un tercero, todo está bien. Me encanta que sigas con ese punto. Me encanta que hayas empezado con ese punto. Porque si algo, o sea, yo no me considero tampoco, o sea, tuve una educación muy religiosa, ¿no? Sí. Incluso estoy bautizado, hice mi primera comunión y por lo tanto tuve una reeducación religiosa muy católica. Me podría casarse, dice. Me podría casar, sí, porque dice mis... tienes todas las... Sí, todas las... Los sacramentos. Pero, o sea, conforme ha ido pasando el tiempo, me he alejado mucho de la religión, principalmente por un punto, ¿no? Por el tema de ser LGBT. Porque me queda claro que no soy bien recibido. Okay. Y entonces, ¿cómo voy a estar en un lugar en donde no soy bien recibido? ¿No? Claro. Para empezar. Claro. Pero como adentrándonos en este tema de no le haces daño a nadie, para mí, yo creo que algo que ha hecho la religión es hacer mucho daño. Sí. Muchísimo, porque muchísimas guerras se han hecho a raíz de la religión. Entonces, sí, y creo que ha hecho mucho daño. Creo que empezamos por un tema de hablar de religión, ¿no? Y la religión definitivamente en muchas ocasiones cae en el tema del fanatismo. Y sí, definitivamente la religión ha hecho mucho daño, ha lastimado, ha violado, ha excluido. Definitivamente sí, la religión lo ha hecho. Y ha hecho muchas guerras. Y ha hecho muchas guerras. Sin embargo, hay gente, o habemos gente, que no es que no veamos esa parte de religión. Por supuesto que es un tema importante y no hay que hacernos de la vista gorda, hay que ocuparnos. Pero definitivamente sí vemos la otra parte de la fe, de Dios. Para mí, Daniel, Dios y la fe no es una religión. Creo que la religión hoy en día la hace el hombre, ¿no? Yo me voy más en la parte de la fe y que creo que sí definitivamente hay un ser supremo a nosotros, que es Dios, que mucha desde la gente que
van a la basílica a dar agradecimiento y fe, es mucho por la parte de su creencia, de su fe. No sé si sea por la religión, yo definitivamente no lo hago por la religión. Inclusive, hace 8 días que fui que estaba ahí en la basílica, de repente van las monjitas con la limosna y ves la cantidad de bolsa de dinero que se les aporta. Exacto. Y ahí justamente empezó el tema que estaba con mi novio y le dije, ¿cuánto dinero por cada misa que hay durante todo el día, por toda la semana, por todo el mes, por todo el año, cuánto dinero no se aporta a la iglesia? Y que la gente... Y ese dinero, ¿a dónde va? No, y además o sea, hay gente de todo, ¿no? Pero me imagino que hay gente con cierta capacidad económica y gente también que con trabajo junta, ¿no? Pero llega a la basílica y da su limosna con la fe. Exacto, y entonces dices, esta pobre persona pudo haberse comprado algo, no sé, algo para sí mismo, pero está dispuesto a gastar una proporción increíble de sus ingresos o incluso lo estuvo ahorrando para que esta gente, ¿no? Viva, o sea, los líderes de las iglesias vivan con lujos, porque ni siquiera son las monjitas esas. Te apuesto que esas viven súper sencilla, de manera muy sencilla, ¿no? Pues dudo que haya una que otra ahí raterilla que meta la mano. Ay, pues tú muy bien, amiga. Es la religión, o sea, oigan, la pero religión también es la ratería. Exactamente, pero hoy en día, y a mí se me hace este tema gravísimo, de verdad, sí lo digo con gran preocupación, que hoy en día sabemos que la iglesia es una institución, y es una institución a nivel mundial, que por lo menos en México es una institución que no paga impuestos. Exactamente, bueno. Y es una institución. Pero vas. Pero vas. A ver. O bueno, van. Y ahí era mi tema. Por supuesto que hay temas que no estoy de acuerdo y que me ocupo. Pero es algo... ¿Cómo te ocupas? O sea, en este tema de que tú dices, me ocupo, ¿de qué manera te ocupas? No creo en la iglesia como institución. O sea, pero no. A ver, sí, pero el simple hecho de ir, asisto por el tema de mi fe. Y mi fe y mi creencia en Dios y no me lo va a quitar. Es pregunta. No me lo va a quitar el tema de pensar de que si la iglesia como tal es una institución, que estemos hablando de todo esto. Sí, por supuesto, me preocupa, me ocupo. Ok, pero ¿cómo te ocupas? Pero está más el tema de mi fe. ¿Cómo me ocupo? Obviamente alzando la voz como ahorita. No creo en la institución. No creo en la institución, porque no estoy a favor de que se tenga que pagar económicamente para hacer una... No das diezmos cada que vas. Trato de no hacerlo. Porque por ejemplo... Pausa. Y por ejemplo, ese tema de que hay una confirmación, un bautismo y que se tenga que pagar y que tú no sabes a dónde se va ese dinero, sí sé que hay como gastos, ¿no? En el tema de la iglesia. Pero que no los justifiquen cuando hoy en día todos pagamos impuestos. Ahí yo no iré a una iglesia a pagar una misa, por ejemplo. Es que aquí te voy a debatir un punto, porque no eres católico, por eso no vas, por eso no irías. Pero qué tal, practicas otra religión a la cual se asistes y que seguramente también tiene que sobrevivir de algo, ¿no? Entonces también hay que aportar dinero para poder asistir a estas reuniones a las que vas. No practico ninguna otra religión. No practico ninguna otra religión. Y ahí es donde viene mi tema de que no apoyo. No practico ninguna otra religión. Yo considero que todo lo que te haga bien a tu persona, sin lastimar al prójimo, a un tercero, es bien. Si yo hoy en día quiero ir a tomar misa a la iglesia católica porque sé que es algo espiritual, me ayuda en mi fe, etc. Y si al día de mañana alguien me dice, oye, vamos a una misa cristiana, ¿no? Y espiritualmente me ayuda, yo voy. Ok, pero mira, todo lo que te ayude y que te sume para crecer como persona en tu fe y en Dios, creo que está súper bien. Está bien. Ahora déjame decirte. Supongo que, en efecto, no vamos a hablar de la iglesia católica porque hay otras religiones, evidentemente, por ejemplo, de las que yo venía. Pero no hablemos, supongo que, como dices, es una iglesia X en la que de pronto te invitan, ¿no? Y entonces pasan meses y estás terriblemente a gusto, sientes que te está alimentando espiritualmente, lo que tú quieras. Y de pronto sale el escándalo de que el pastor o lo que fuese, ¿no? Está, porque es la figura principal, está siendo acusado de abuso
de menores. Y que fun fact también. Desvío de dinero. Desvío de dinero. Porque hay tristemente en las organizaciones estas, ¿no? Jerárquicas como una iglesia, hay mucho poder envuelto en todo esto. Y entonces, pues quieras que no, esta figura de autoridad influye en las personas para no hablar a la hora de sentirse abusados, a pesar de saberse abusados, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué harías en ese momento? O sea, tú, a lo que voy es, esta persona siendo acusada de un abuso. Claro. Y hay gente que dice, bueno, pero es que mi fe no se controla. Yo digo que sí, porque quiere decir que todo lo que te dijo antes ese pastor o ese líder religioso vale para dos cosas, sí, porque no fue auténtico, no fue real, no fue genuino. Y según tú estabas ultra disfrutando de esa experiencia espiritual. Entonces lo mismo con la Iglesia Católica, siento yo. O sea, yo, por ejemplo, yo no pensaría en ir a tomar una misa sabiendo de antemano que hay un montón de líderes religiosos dentro de la iglesia que han sido acusados y que claramente la gente sabe, ¿no? De quiénes sí y quiénes no, porque pues la gente habla. Y no pasa nada. Y contestando un poco a tu pregunta, Rulo, uno, definitivamente no comulgo con ninguna religión. Dos, contestando qué haría, ¿no? Ahí sería mi respuesta. Uno, no comulgo con ninguna religión, no. Dos, definitivamente no voy a un templo periódicamente. Si tú me preguntas, oye, es que vas constantemente y que estás cada 8 días, no lo hago, ¿no? Tres, no pertenezco a ninguna. ¿No? Cuatro, obviamente si voy a un lugar y me entero de este tipo de temas, obviamente no acudiría nuevamente. No levantaría la voz, por supuesto, no estaría de acuerdo. Pero eso no implica que eso opaque mi fe. Okay. Por supuesto, pero está el ayudar al prójimo. Puedes seguir creyendo en la Virgen María, por supuesto, pero ¿eso significa que irías hasta la basílica? Por supuesto, sí, porque fui. No, o sea, no estoy... A mí me parece un poquito contradictorio. A mí también. Es como pero sí. Tengo una duda. Espérame, tengo una duda. Quiero hacerte una pregunta. A ver. ¿Te reúnes semanalmente con un grupo de personas? No. O bueno, quince, mínimo una vez al mes. Tampoco. No. Yo me considero una persona que leo la Biblia, porque sí leo la Biblia. Me baso mucho en los salmos. No me considero un experto en leerla, porque no. De hecho, hace poco buscaba a una amiga y le digo, oye, ayúdame a saber cómo puedo empezar a leer la Biblia, ¿no? Porque de repente la leo ahí un poco mal. Entonces, sí leo mucho la Biblia, creo mucho en la Virgen de Guadalupe, creo demasiado en Dios, tengo fe, pero definitivamente no creo que tenga que pertenecer a un cierto grupo religioso, secta, etc. para mi fe. El simple hecho que yo me reúna es justamente para tomar todo lo bueno que esa religión, fe, momento, etc. puede aportar a mi vida. Pero todo lo bueno. O sea, si es una ¿Quién sabe? Sí, pero yo no me considero, yo tomo las cosas buenas. Si hoy tú me dices, Dieguito, pero espérame, sí estás combinando las cosas. O sea, tú te reúnes una vez al mes o una vez cada cierto tiempo. Pon tú que te reúnes. Dani, ¿de aquí te has ido a esos lugares? Ay, a ver, no. El simple hecho de que yo diga, oye, hoy voy a ir me invitaron a tal parte, voy, pero no significa que lo haga periódicamente, que tenga un estilo de una gente que es religiosa, donde cada 8 días va a su templo, cada 15 días, cada 20. O sea, te reúnes. Pero no porque tenga una vida religiosa. Pero ha sido. Sí, claro, voy. Y si un día y actúo, o sea, y participas en los eventos. Todo lo que a mí me dé, todo lo que a mí me llene mi fe y me haga sentir algo bueno y llevarlo a mi vida cotidiana, lo voy a hacer. Tengo una duda. Tengo una duda. Y esto es, o sea, en general. A ti, que es algo que yo le pregunto constantemente a la gente que es muy religiosa, ¿no? Incluyendo mi familia. ¿Por qué? ¿Qué hace de diferente el que tú tengas esta creencia en un ser supremo, llamémosle Dios, ¿no? ¿Qué hace de diferente que tengas que ir a juntarte o a reunirte a un lugar denominado iglesia, una ceremonia o un lugar, ¿no? ¿Qué cambia en tu religión? En tu creencia, en tu
sí, en tu creencia o en este amor que tienes hacia un ser supremo. Exacto. Desde el inicio sería contestante. No me considero una persona religiosa, porque hablaríamos. Pero no estoy hablando de religión, o sea, estoy hablando de que hace diferencia ni. No. ¿Por qué te nace solamente aclarando, no me considero una persona religiosa, me considero una gente de fe que cree en Dios y todo lo que. No, hasta ahí vamos bien. ¿Qué hace diferente? Espérame, que nada más debatiendo a tu no me considero una persona religiosa, el hecho de que te enfoques o tu vida de alguna manera, porque si lo haces, puesto que por eso la quieres interpretar, en la Biblia te hace una persona religiosa. Bueno, tú lo ves así. Tú lo ves porque es lo que a ti te han enseñado. Bueno, pero a ver, es lo que tú conoces. Yo, conforme he avanzado y he conocido, la verdad muy poco, porque no me considero que sé mucho de la Biblia, etc. Pero lo que yo he aprendido es que justamente leer la Biblia no significa que sea una persona religiosa, porque la palabra religiosa se confunde o se asocia mucho al tema católico, a la iglesia, a todo lo que hemos hablado. La palabra religiosa, ¿no? Obviamente, sí, definitivamente estoy de acuerdo que la palabra religiosa se asocia a todo eso, por todo lo que hemos hablado, insisto. Pero yo no me considero una gente religiosa. Ni una persona que cae en el fanatismo. Porque si caería en el fanatismo, pues probablemente me identificaría con alguna secta, religión, etc. Y entonces la segunda parte de su pregunta de qué cambia si vas o no vas. O sea, ¿qué te hace de diferente en reunirte con esas personas? ¿No? Con este grupo que te reúnes. ¿Qué hace de diferente que digas, me nació ir a la basílica? Yo ya te conté mi experiencia, yo lo hice por acompañar a quien cree y respeto sus creencias, y por lo tanto, y como es alguien a quien yo quiero y me importa y amo, pues lo apoyo, ¿no? Sí. ¿Qué me hace acudir? Definitivamente, yo insisto, y a lo mejor me voy a escuchar como muy, muy soberbio en esa parte, pero sí busco crecer espiritualmente, sí busco ser una mejor persona, ¿no? Porque eso me ayuda a varias partes de mi vida, personal, laboral, profesionalmente, etc., ¿no? Entonces, yo siempre he considerado que si quiero crecer, debo de aprender de las demás personas. Desde un tema del que estamos hablando, en el trabajo siempre me acerco con gente que sabe más, no sé, en amigos, ¿no? etc. Gente que me pueda aportar a mí, ¿no? Esa gente, ¿dónde la puedo encontrar? Hablando en el tema de la fe. Pues de alguna otra manera, en donde hay ciertos grupos que se pueden juntar, si lo quieres llamar semanalmente, mensualmente, etc., se juntan. Entonces, evidentemente, y utilizando un poco mi lógica, pues debo de acudir ahí, ¿no? Que recientemente, yo quería aprender como otra cosa y busqué a alguien, ¿no? Que sé que se juntan en algún punto, ¿no? Y no necesariamente tuvo que ser así. Agendé una llamada, tuvimos 2 llamadas durante 2 semanas y fue algo padre. No necesariamente tuve que ir al lugar físico o el templo donde se junta, ¿no? Lo agendé por una llamada. Ahora, que me dices que ¿por qué lo hago? Pues porque de alguna manera mi lógica es que se juntan en algún lugar físicamente. Entonces, obviamente debo de ir, ¿no? Y el ir, pues incluye que está su templo, su iglesia, su congregación, lo que sea. Evidentemente, y vuelvo a lo mismo, utilizando mi lógica, pues debo de ir. Pero ¿no crees que se mezclan un poco es justo esto de las definiciones entre religioso y espiritual? Claro. O sea, porque ahorita hablaste de puras cosas que están enfocadas en la religión, la que sea. Sí. No, o sea, no estoy hablando de una en específico. Pero si estás queriendo desarrollar tu lado espiritual, ¿no crees, no sé, que a lo mejor eso lo podrías encontrar en un lugar en donde meditan, o en un lugar en donde conectas más con otros aspectos de ti, de tu vida, ¿no? Con el espíritu literal. Exactamente. A este tema de ir a un lugar como la basílica? O sea, no por supuesto que se mezclan, y ahí es donde viene la parte de desarrollar tu tema espiritual. Saber qué es lo que vas a tomar del lugar donde vas. Porque así como estamos hablando ahorita del tema religioso, etc., por supuesto que también he ido a temas de naturaleza. He tomado también clases de Reiki. He ido al típico temazcal donde te haces purificación, etc. Insisto, de todo lo que a mí me dices, ven, y te va a ayudar en la parte espiritual. Y yo lo voy a saber tomar. Y voy a ser muy repetitivo con esta parte. Mientras no le hagas daño a tu prójimo y a una tercera persona, lo puedes hacer. Ahora, Dieguito, por supuesto que yo no está dentro de mis manos todo este tema que hemos hablado, y que es muy lamentablemente, y que por supuesto no estoy a favor. Y siendo parte de la comunidad, me duele, me lastima que tengamos a personas
compañeros, amigos que hayan pasado por estas experiencias. Y verdaderamente me duele, me lastima, ¿sí? Porque no es fácil pasar por un tema de violación. No es fácil vivir en un núcleo familiar donde toda la vida te han dicho, es que si no eres así, Dios te va a castigar y Dios te va a castigar. No es algo fácil. Por supuesto que me duele, pero no está dentro de mis posibilidades. No está dentro de las posibilidades de nadie. Apoyarlo, levantar la mano y decir no estoy de acuerdo, por supuesto que lo voy a hacer. Okay. A lo mejor entonces, pero eso no va a quitar mi fe. Podemos hablar de varias, como decía Diego, de varias definiciones. A lo mejor aparentemente tú lo ves de una perspectiva como que más espirituosa, ¿no? Pero por ejemplo es sabido que mucha gente va a las iglesias, la que sea, por un tema de comunidad, ¿no? Como pues es que es un grupo de personas. No, pero un grupo de personas con las cuales hago comunidad, o sea, son mis amigos, son mis con quienes platico todo lo porque somos seres frecuentemente, exactamente. Entonces, pero pues y digamos las iglesias han tomado esta parte, esta necesidad de que necesitamos de comunidad la mayoría de las personas. Y la han aprovechado, ¿no? Pues negativamente. Entonces, si la gente pudiera conocer otros ambientes en donde también hay comunidad, en donde también hay compañerismo, en donde también hay amistad, tal vez tendríamos menos religiones en el mundo, ¿no? Hablando del sentido de comunidad. Otra cosa. Y tendríamos menos, y no habría guerras. Hablando de un por ejemplo, ¿no? O sea, quizás por la religión, a lo mejor sí por lo político. Exacto, porque político religioso. Contrario a la religión, digamos, hay otras comunidades que no necesariamente tienen que ver con una ideología, ¿no? O sea, incluso hay el viernes estaba yo en la casa de uno de mis mis personas conocidas que yo diría se está convirtiendo en un amigo, saludos. Y Brian Jonás, hijo bechototes. Saludos, Brian. Pero él me dijo, oye, es que quiero jugar Calabozos y Dragones, ¿no? Y yo, bueno, pues nunca he jugado de esa madre, pero siempre me ha llamado la atención, ¿no? Desde morrita. Entonces dije, pues, ¿por qué no? Y de hecho hay comunidades gigantescas, ¿no? Que se reúnen a jugar. Esos y miles de juegos más. Esos y miles de juegos, o sea, desde los que cuando estábamos chiquitas, ya que tus cartitas de Yu-Gi-Oh! Y esas cosas, ¿no? Pokémon. Entonces hay comunidades de lo que se te ocurra que no tienen nada que ver con una ideología, y para mí el problema justo de las religiones en general, o de las creencias incluso, como tú lo estás platicando, es que a huevo tengo que defender una idea. Entonces, como tengo que defender una idea, ya sea porque me la indujeron mis padres, o porque me la enseñaron mis padres, o porque la escuché por ahí, o porque yo me la creé, el punto es defender, y ahí es en donde está el problema, porque cualquier cosa que no se parezca a lo que yo creo o a lo que yo considero como parte de mi religión, entonces está mal. Entonces, por ejemplo, hablando de un dato breve, 75% de la población en Estados Unidos, de la comunidad LGBT, recibió un mensaje negativo hacia la comunidad LGBT de parte de su religión. O sea, 75% de la población no se sintió cómodo con esa. Y mucha de esa gente que se ha sentido excluida, que los han excluido y que obviamente no estoy de acuerdo, han hecho y han cambiado y decir, no me voy a quedar ahí. Yo sí voy a hacer algo diferente. No lo sé. Ya han creado sus propias congregaciones cristianas LGBT. O sea, hay algunos, por eso digo, algunos. La mayoría no es religioso. Ajá, exacto. Pero muchos sí han creado congregaciones. Hoy en día aquí en México hay muchas congregaciones cristianas LGBT que justamente se han sentido excluidos, que han recibido un mensaje negativo y han dicho, no, yo quiero pertenecer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Haciendo mi propia congregación. Pero creo que para mí el principal problema que yo he encontrado en la religión es no ser aceptado. Claro. Si no eres como yo, olvídalo. Y no has sido aceptado. Pero a ver, estoy hablando desde un mensaje universal que existe
en la religión, que es aquí solamente el matrimonio se acepta si es un hombre y una mujer. Exacto. Desde ese punto, sí. ¿no? Desde que en su principio... ¿O qué tal la comunidad trans, ¿no? Por ejemplo. Y la comunidad trans, o sea, también. Y entonces, ahí es cuando digo que no es congruente. Sí, ¿no? por supuesto, no. Porque el mensaje de la religión, de donde nace, es todos somos hijos de alguien, de un ser supremo, ¿no? Sí. Y entonces, como todos somos hijos de esa persona, porque ese es el mensaje que se da en la religión, exacto. Pues entonces vete como un hermano, ¿no? O sea, pero siempre y cuando estés de acuerdo con lo que yo te digo, exacto. O siempre y cuando vivas el tipo de vida que yo espero que vivas, porque esa es la idea, ¿no? Claro. Y entonces en el momento en que tú ya no eres... Está condicionado. No estás en esa condición o en ese parámetro que abarca solamente este cachito de formas de vida, ¿no? Entonces ya no eres parte. Y exacto. Si hay un mensaje muy fuerte a nivel religioso, llámese como sea, en cuestión de no puedes formar parte de la comunidad. Y en esa parte... forma parte, pero tendrías que limitarte, exacto. Tendrías que no ser tú, tendrías que negarte a ti mismo. Y aquí viene otro punto, o sea, yo no sé ustedes cómo se sienten, o cómo tú, sobre todo, Dani, que si llegas a asistir a ciertos lugares, cómo te sientes, mencionaste, fui con mi novio a la basílica. ¿Cómo te sientes de poder ver a parejas heterosexuales que entran agarrados de la mano y tú no podrías hacer eso en ese lugar? No necesariamente. Y te podría contestar justo con esto que me estás preguntando y con lo que comentaste. Y quiero ser muy cuidadoso con lo que te voy a decir, Dieguito, porque uno, entendiendo que estamos en un podcast y estamos debatiendo, ¿no? Porque es un tema que estamos debatiendo. Y dos, desde el tema a lo mejor un poco personal, ¿no? Uno, lamento la situación desde donde nos hablas y nos comentas, yo alzo la voz donde en una iglesia me han hecho ver que no pertenezco, me han excluido y todo esto que nos acabo de decir, de verdad lo lamento mucho porque me da mucha pena el que yo te pueda decir, yo acudo, me siento bien ahí porque me da un tema espiritual, paz, tranquilidad, etc. Y que yo te quiero y que seas mi amigo y que me digas, híjole, a mí no, o sea, por supuesto que me duele, ¿no? Porque te considero una persona que te quiero, pero te contestaría ya con el tema de entendiendo que es un podcast y estamos debatiendo. Mucha gente, al igual que tú, ha dicho, ok, pero no me voy a quedar con eso. No me lo va a pasar toda la vida, es que me excluyeron, es que no sé qué, no. Hoy en día hay muchas personas que han levantado la mano y que han dicho, ¿no me quieres? Pues yo me voy y hago mi propia congregación. Y si allá no te dejan casarte... Bueno, más o menos. Espérame. Esa congregación podría ser nosotros. Déjame terminar. Aquí sí te puedes casar. Ajá. Porque ¿quién dice que esas personas... En otras religiones. O sea, hacemos nuestra congregación y aquí te puedes casar. Hoy en día, muchas congregaciones, Dieguito, por supuesto que te puedes casar en frente de Dios. Lo puedes hacer porque ha sido gente que ha formado sus congregaciones que se han sentido excluidos como tú. Sí, y espérame. Y porque es... ¿Quién dice que esa religión que te ha excluido es la verdadera, es la original? Ellos son, sí, seguramente tienen una alta demanda a nivel mundial. Se me hace un poco congruente cuando quieres interpretar la Biblia. No, espérame. Pero ellos no se han quedado así. Espérame, y por eso quiero ser muy cuidadoso con esa parte. Desde el resentimiento, no lo han hecho. Pero no es que sea resentido, o sea, no soy resentido, que no voy por la vida atacando a los religiosos, no voy por la vida diciendo qué feo que seas católico, cristiano o protestante. Pero podemos hablar también desde un desconocimiento, porque yo solamente te escucho diciendo, es que aquí no se puede casar, no. Porque no se puede, Dani. No, porque no se puede. Pero no dices, hay otro lugar donde sí se puede, donde ya existe. Bueno, ¿no? Perdón, adelante. El tema es, o sea, sí es cierto que hay otras, me acercó el micrófono, hijas. Sí es cierto que hay otras, o más bien nuevas congregaciones, vamos a llamarlas así. Llamarle modernas, no sé si es el nombre correcto, pero modernas que se han como adaptado a estas necesidades. Pues tienen unos 50 años existiendo, nuevas, ¿no? Pero más modernas que las otras, sí. En las que, o sea, sí son, digamos, LGBT friendly, ¿no? E incluso, 100% casi que el 100% de la membresía de esas iglesias son LGBT. Y está bien, pero
son chiquititas, Dani, comparado con la cantidad, o sea, claro. si tú te pones a pensar, a lo mejor no es tu caso, pero tú te pones a pensar en una persona como yo, que creció y se desarrolló y todo el rollo dentro de una comunidad religiosa, claro. Que paréntesis también, no es lo mismo una persona católica de la Ciudad de México que una persona católica en alguna zona de en Oaxaca, es más por ejemplo, ¿no? O sea, obviamente las actividades de la población dependen de los ritos religiosos. Sí. Bueno, pero con esa salvedad, hay gente, ¿no? En todas las religiones que crecimos súper, conectados con la comunidad religiosa y los ritos y todo. Y México es un país que vivimos conectado con la religión. Exacto. O sea, y entonces de esa población no es tan fácil como que tú digas, bueno, pues si este grupo religioso no me acepta, yo creo el mío. Exacto. Dame chance. No es fácil. El dato que yo quiero dar es 8 veces más factible que una persona LGBT decida desvivirse que una persona normal por cuestiones religiosas. O sea, es decir, totalmente. Si ya de por sí dentro de la población en México, 130 millones de personas más o menos, hay un cierto porcentaje de personas que se desviven, el número se multiplica 8 veces si es LGBT dentro de una comunidad religiosa. Y es muy lamentable. Es muy lamentable. O sea, como si dijeras tú, yo solamente tomo una vez a la semana, pero con estas circunstancias, ahora dirías, yo tomo 8 veces más. O sea, ¿te imaginas el tamaño? Es muy lamentable, Rulito. Es muy lamentable. Y quiero tocar otro tema en o sea, ahorita que me ganó Raúl en decirte lo que yo te quería decir, ¿no? De eso, o sea, tú me lo dices a mí porque vivo en la Ciudad de México y de alguna manera puede ser que haya más facilidad, ¿no? Pero ve y díselo justo a un niño de Oaxaca, ¿no? Que constantemente la religión le dice que tiene que cambiar por ser LGBT, ¿no? Y no creo que el mensaje sea ese. Y espérame. Y otro punto, o sea, qué fácil es decir, pues ahí hay otras opciones, ¿no? Bueno, porque ese es el mensaje, espérame. Pero tú lo ves desde ese punto, Dieguito. Es que tú lo quieres entender desde ese punto. Eso es lo que estás diciendo. Ahí hay otras opciones, no tienes que ser forzosamente católico, no tienes que ser forzosamente cristiano, protestante, whatever. Ahí hay otras opciones a las cuales sí podrías formar parte, ¿ok? Es muy fácil decirlo, pero pues entonces eso podrían decir también en las escuelas, y entonces vete a una escuela en donde sí se hace LGBT y te acepten como LGBT, porque en esta no, en esta escuela pública no, y vete a otro partido político porque crea tu propio partido político en donde sí seas aceptado como parte de la comunidad LGBT. O sea, al final de cuentas es una exclusión, solo que mayoritaria. Minorías, porque es una realidad que somos una minoría segregada que ha sido gran parte segregada por un discurso de la religión. Sí. Y volvemos nuevamente a lo mismo donde estamos tocando el tema de la religión, ¿no? Y porque se da, ¿no? Yo estoy hablando de la parte de fe, donde podemos, como personas adultas, maduras y a nuestra edad con cierta educación, poder tener opciones de buscar y no decir, porque me corrieron de esta, ya vaya Dios. Y no lo digo desde un lado despectivo. Por supuesto que es muy diferente, Dieguito, hablar del tema de un niño, porque entonces nos tenemos que volcar a otros temas. O de adultos. No. Viviendo en Oaxaca, o sea, a eso voy. O sea, lamentablemente, y de ahí viene el tema religioso, son niños que crecen en cuna con estos temas religiosos donde si no eres heterosexual, entonces Dios te castiga. Por supuesto que hay muchas cosas que no podemos cambiar, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos otro tipo de educación, por supuesto que podemos tener otras opciones, ¿no? Porque tampoco es que nos cerremos. Pero si nos vamos a esos temas de Oaxaca, pues por supuesto que no, y es muy lamentable. Por eso, es muy lamentable. Vuelvo lo mismo que pasó en el episodio pasado, Dani. Y te lo voy a volver a decir, como te lo dije en el episodio en el que vivo desde el lado privilegiado. Vives desde un mundo de privilegio que no toda la gente allá afuera vive. Por supuesto, que tú puedes decir, ay, bueno, a mí me sirve. Sí, pero imagínate tú vivir en una sociedad como un pueblo muy lejano, en donde aparte para asistir a la iglesia caminaron horas y horas y horas porque su fe los mueve. Y que llegas a ese lugar en donde por tu fe un adolescente creció muy religioso y
llega y lo primero que le dicen es, eres un niño muy amable. Cuidado con los jotos, dice. Sí, ajá. Y yo nunca he dicho que eso está bien. Fui el primero que dije, no creo en la institución religiosa, no creo en la institución como iglesia, yo creo en mi fe. Ajá. Creo, por supuesto, en la parte que te digo de Dios. Hablando de yo fe, no creo en un sacerdote. Perfecto. Yo no creo en un sacerdote. Está bueno. Tan es así que recientemente estaba viendo este documental de HBO de Maciel, que es lamentable las porquerías que hizo. Y ¿no? Saludos a mi profe, don José de Jesús Barba Martín, que él fue una de las víctimas, que todavía vive, ex profe del ITAM. Y estas víctimas a su edad de casi 60 años. No, mi profe tiene cerca de 100 años ya. Bueno, fíjate, cuentan literalmente en el documental cómo eran abusados. Sí. Y por supuesto que no voy a estar de acuerdo con eso. Pero van a la iglesia. No tú, la gente allá afuera. Bueno. No están de acuerdo, pero siguen yendo a la iglesia. La excusa, yo no lo veo más que como excusa de la gente es, bueno, pero es que son como las ovejas negras, ¿no? Sí, que te dicen, es uno de 10. Ajá, pero el resto de la gente no representa. ¿No? Cuando a lo mejor puede que sí no represente la fe de las personas, pero sí representa la institución. Ahora, hablando de fe, sí representan a la institución. Yo no creo en la institución. Hablando de la fe, o sea, por ejemplo, yo vuelvo al tema, hijas. Yo, así. Porque yo soy el tema, no es cierto. O sea, la razón por la cual yo dejé la religión fue justamente mi orientación. Y entonces yo dije, bueno, pues si aquí lo que quieren es que yo viva célibe, nada más, ¿no? Y pues sin lograr la oportunidad de tener una pareja, mucho menos una familia, pues entonces bye, ¿no? Aunque mi fe, pues yo seguía pensando que ahí había un ser supremo, ¿no? Tu fe nunca cambió. En ese momento, ¿no? En ese momento. Pero, conforme pasó el tiempo, pues la cosa es decir, pues si no, esa no era mi fe, entonces ¿cómo iba a ser mi fe? Entonces yo estuve buscando tu propia y buscando. Claro. Y pues básicamente solamente hay que buscar la historia, hijas. Desde mi punto de vista, en la historia está más que claro que la fe es una construcción también. Específicamente las fes monoteístas, es decir, donde solamente hay un Dios, se supone. Pues son una construcción que viene desde hace siglos y siglos y siglos atrás. Saludos a los zoroastros allá en Babilonia y esas cosas, en Persia. Desde allá viene, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? En ese momento, pues era un ser, ¿no? Único, pero hoy se llama Jesús, vamos a decirlo así, ¿no? Pero Jehová. Pero lo que quiero decir es la construcción de este ser fue tomando historias de diferentes lugares, ritos, y tomadas del propio hombre. Exacto, son cosas que fueron construyéndose hasta el punto de cómo está la fe el día de hoy. Por eso hoy día yo digo... Y construidos desde un lado machista, ¿eh? También. Obviamente, porque la mayoría de las cosas... La mujer es crucificada en la religión también. Entonces, si todo eso fue una construcción desde mi punto de vista humana, pues ¿qué carajos hago yo? En pocas palabras, teniendo fe en una construcción históricamente completamente porque buscaste humana. ¿Qué ibas a creer, no? No, o sea, pero mi búsqueda concluyó en que hoy día no creo en nada. No crees en nada, ¿no? Excepto en que los humanos pues tenemos muchas cualidades, pero también un chingo de cosas que nos hacen ser malas personas. Entonces, y ese es otro tema que también siento que el tema de la religión espiritualidad, ¿no? Es incongruente. Porque la gente allá afuera, hablo en general, ¿no? Se justifica que hace ciertas cosas desde la religión. O justifica sus malos actos, ¿no? O ser una persona mierdilla, la verdad. Y solamente se va y se confiesa los domingos para justificar todos esos actos que después ya hizo, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo? O sea,
eres una persona muy religiosa que asiste a los centros, a ceremoniales, te reúnes, ¿no? Agradeces a lo mejor la comida, el trabajo, rezas, no sé, miles de cosas que puedes hacer. Y por el otro lado, eres esa persona que se dedica a hacerle la vida imposible a otros. Y exacto, es gente, ¿no? Que se esconde detrás de la fe y de la religión. Exacto. Esa es la realidad. Y eso existe aquí y en todas partes. Y como diría Malena, aquí en China. Y aquí en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. Hace un par de semanas, ya no me acuerdo, estaba escuchando a esta psicóloga muy famosa que se llama Nilda. Se me va su apellido porque no lo puedo pronunciar bien. Compártanos ahí quién es. Nilda. Nosotros lo ponemos. Ajá, Nilda. Y decía que la mayor libertad que puede tener el ser humano es tener una libertad mental, ¿no? Porque te da la libertad que tu mente sepa en qué creer, qué hacer, etc., ¿no? Siempre desde una perspectiva de tomando buenas decisiones. Ella se basa mucho en el tema de parejas, ¿no? No haciéndole daño a tu pareja, siendo sincera, habiendo comunicación, etc., ¿no? Entonces, el que tú tengas esta libertad mental de creer en lo que tú quieres, en lo que tú... Si esta es una piedra o una lata y a mí esta lata me hace sentir bien y me dice, tú créeme y ponme aquí, ponme una vela y alábame. Si esto a mí me hace sentir bien y eso me hace ser una persona buena en todos los aspectos, digo buena entre comillas, ¿no? Porque no somos tan buenos. Es que es bueno. Ajá, exacto, pero bueno, creo que es válido, ¿no? Versus esto que dice Dieguito de ese escenario, eso es terrible. De que si yo me escondo detrás de esta lata y digo esto es bueno y me hace creer, pero detrás justo soy una mierdilla, engaño a mi pareja, le pego a mis hijos, soy alcohólico y llego y le pego a mi esposa y violo y mato, obviamente pero eso está mal. Pero estás de acuerdo, o sea, hay gente que entonces, en México... No, tomando esta referencia, donde yo digo es mi lata y creo en esto, pero tengo el escenario B que les acabo de explicar y el escenario A, que es el primero, el bueno entre comillas, pues obviamente creo en lo mismo, pero hay una persona que lo toma para mal y otra persona que lo toma para bien. Pero por eso estaba yo así de bueno, pero ¿qué es bueno? Porque a lo mejor permíteme. Sí sabemos qué es lo que es bueno. Pero permíteme. No nos hagamos tontos. Pero ¿me vas a permitir sí o no? Adelante. ¿Sí vas a permitir? Sí. Ay, me encanta. Entonces, estás en tu programa. Ay, gracias, preciosa. Sí, muy bien. Porque la definición de bueno va a depender de quién la... O sea, imagínate que tienes a una señora, lo que quieras, que justamente se preocupa por sus hijos, que se preocupa por sus vecinos, que es responsable en su trabajo, que, o sea, todas esas características que tú dijeras, ay, mira, qué persona tan responsable, ¿no? Paga sus impuestos, no se hace güey con... Si la cagó, paga su multa, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Pero dice, pero la verdad es que no soporto ver a dos hombres que se besen, ¿no? Y entonces hace cuenta que se le transfigura el rostro, ¿no? Y entonces simple y llanamente no lo puede ver y manifiesta todo su odio y su desprecio en ese instante. ¿Eso lo hace una buena persona? Definitivamente, desde mi parte, que yo soy LGBT, para mí no. Para mí no. Para nadie, pero para otra persona no lo sabemos. No lo sabemos. Pues volvemos a lo mismo, bueno, no hay que ser bueno, ¿no? Cambia la idea de que vea dos hombres besándose y piensa, como ahora que está muy de moda este tema de el genocidio en Palestina. Sí, no, pero ese es más, ¿no? Pero volvemos al tema. ¿Qué dicen? Ninguna persona es perfecto o no somos perfectos. Ahí está, por eso es que no hay nada bueno ni nada malo. Entonces lo bueno se mide dependiendo de la vara con la que se mida. O sea, yo podría decir, esta persona es buenísima porque yo también concuerdo con esa persona. Con sus ideas también prácticas. Estoy de acuerdo con los LGBTs y para mí es una excelente persona, entonces por eso. Claro. O sea, y por eso le dije, o sea, bueno entre comillas o bien entre comillas. Insisto, el no hacerle daño al prójimo. Ahí si me das este ejemplo, pues por supuesto que le está haciendo daño a su prójimo, porque no lo está entendiendo desde su lado, ese mismo escenario, lo está juzgando. Ese mismo escenario, pero es una persona que constantemente se mete drogas, ¿no? Para él, para consumirlas él, se inyecta o se echa lo que sea que se tenga que echar, ¿no? Dejemos la marihuana de fuera, pero otras sustancias. ¿Lo hace una buena persona?
Pues quién sabe, ¿no? O sea... No sé, vuelvo a lo mismo. ¿Es una buena persona? Sí, o sea... O allá afuera, ¿es una buena persona? ¿O es mala por el hecho de que se droga, pero todo lo demás sí lo cumplía? A veces creo que esos ejemplos que a veces nos queremos imponer para poder clasificar, dice o no, pues sí, obviamente está un poco ahí medio enredado, ¿no? Pero creo que hay cosas muy... Yo a veces digo muy tangibles, muy lógicas, donde por supuesto, donde yo trato de actuar bien y versus una persona que va, miente, mata, pues es más que evidente que sí es una persona que está mal, ¿no? Versus una persona que por supuestamente que no es perfecta, porque puede tener a lo mejor este comentario donde tú dices, Rulito, es la mejor mamá, papá, etc., pero por acá no está de acuerdo. No, en el matrimonio o en una pareja, pues sí, por supuesto. Historia real. Perfecto. Historia real. Lo hace perfecto. Todavía pero trata, ¿no? Con Solamente que tiene ideologías que a lo mejor no van con su vida. Bueno, historia con el hoyo oxiso, ¿verdad? Fuimos de viaje, fuimos a Vallarta, saludos a mi segunda tierra otra vez. Y ya veníamos de regreso, estábamos en la sala, pues a punto de abordar. Y nos avisan, ¿no? Que el vuelo se retrasa. Bueno, entonces tuvimos que esperar, ¿no? Y entonces, pues ya nos sentamos un poco más cómodos, compramos un café. Y entonces una señora, tres personas se sentaron enfrente de nosotros, entre ellos una señora. Y entonces, pues dije, bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Y así, por inercia, le di un beso. Y la señora, ¡ay, no! Lo que no has de querer, lo has de tener enfrente de ti. O una cosa así dijo, ¿no? La señora. Pero si tú la veías, o sea, vestida, o sea, no se veía ni siquiera mamilas la señora. O sea, se veía súper sencilla. O sea, de pronto tú te acercarías a ella y dirías, qué persona más agradable. Corte A, sale con sus comentarios, pues odiosos. Literalmente odiosos. Entonces, yo digo, obviamente, pues ya una ahí más empoderada, me volví a besar con ella y luego me levanté con ella, con él y me ella, con él y nos levantamos y ya, ¿no? Porque tampoco dije qué tal que me corren del vuelo, no, ya, pero eso sí no. O sea, que por qué nos tendrían que correr del vuelo por besar. Por el escándalo, ¿no? Pero bueno, el punto, eso es lo que yo no quería, pero a lo que voy es a que imagínate otra persona, o una persona más joven o una persona con menos herramientas. Menos experiencia, pero sobre todo menos herramientas emocionales y mentales, ¿no? O sea que rompen llanto en ese momento. En ese momento le rompes la vida, o sea, otro dato ahí. Sí, casi 6 veces, es más, o más bien, el 5.9 veces más probable que una persona LGBT caiga en depresión por temas de este estilo. Sí, claro. Casi 6 veces más que el resto de la población. Sí, porque nuestras herramientas de defensa que tenemos de educación, de familia, de sociedad, pues son muy bajas. Pero imagínate que es algo que te están repitiendo toda la vida, así desde que tú te diste cuenta que estabas que eras de la comunidad, que eras chiquite, y entonces cada vez un mensaje religioso y vuelta a lo mismo, y vuelta a lo mismo, y vuelta a lo mismo, pues claro que en el momento en que lo vuelves a escuchar la enésima vez, pues te rompes. Sí, o sea, y que es una de estas personas que obviamente existen y que hacen ese tipo de comentario, cero, o sea, no estoy de acuerdo, pero creo que también... Que la mayoría. Que la mayoría, sí, por supuesto, y justamente ahí va mi comentario de que existe personas muy minorías donde a lo mejor sí quieren hacer un cambio, ¿no? No sé si sea para bien o para mal, si sí sea de verdad, si exista un trasfondo, pero sí creo que puede haber personas en este tema ahora sí religioso de iglesia que pueden o que quieran hacer un cambio, ¿no? Y el ejemplo es el Papa Francisco, que creo que fue una de las personas que quiso que hacer Diosito un cambio, me lo tenga en su santa gloria, que Papá Chuchito lo tenga en su santa gloria, que se acercó a la comunidad LGBT, que tuvo este acercamiento, que inclusive hay un comentario, un video que dice... si tú eres papá y tienes un hijo gay, lesbiana, etc., no lo corras de la casa. Ámalo, quiérelo, respétalo. Y así ese comentario, no lo corras de la casa o de su casa. Luego vemos si le hacemos una terapia de conversión. Pero seguramente es una minoría, como lo dice Dieguito, mayoría de estas personas que son homofóbicas, pero sí creo que puede haber gente, minoría, ahí sí insisto, dentro de la religión y dentro de la iglesia, que pueden hacer un cambio, ¿no? Y que creo que tuvieron este acercamiento específicamente con la comunidad LGBT.
Y creo que también es un poco de admirarse. Y que son personas que sí creen en Dios, que tienen un tema de fe religioso. Y creo que pueden hacer un cambio. Y nuevamente creo que estamos hablando desde el privilegio. Porque si tuviéramos aquí a una persona sentada que haya pasado por terapias de conversión, no creo que su perspectiva sea tan a la ligera como de la de ninguno de nosotros. Sí, o sea, no creo que ni siquiera en el tema de espiritual esté muy dispuesto a profundizar en este tema, O sea, creo que nosotros lo vemos desde el privilegio y desde tampoco una persona que haya sido abusada. Tú tampoco y tú sí. Y ya, ¿no? Y justo, ¿no? Y lo hemos dicho aquí, cada quien habla desde sus vivencias, desde lo que ha vivido, porque jamás en este canal vamos a hablar en general, ¿no? Yo, Daniel, me hago responsable de mis comentarios, de lo que yo decido en compartir mi opinión, como tú y como él. Daniel aquí vamos a hablar en general. Porque justamente podemos ser una persona que ha sido abusada de este tema de conversiones y definitivamente no creo que tenga nuestra misma opinión. Incluso ninguno de los dos. Y yo les iba a contar esta historia que yo tenía una persona muy cercana en el trabajo, era una señora y que era muy cristiana, o sea, ella en su congregación ya era una persona que importante, relevante, daba consejos a los matrimonios, ella y su esposo, y todos los domingos ella todos los domingos los dedicaba a estar ahí con su comunidad religiosa. Y entonces cuando nos empezamos a hacer cercanos, ella me cuestionaba, o sea, sí se cuestionaba mucho como el tema de que yo era gay, ¿no? Pero, ¿cómo dice? Sí, pero sí pero ella decía, es que a mí no me importa porque yo te quiero y te aprecio porque eres una buena persona, ¿no? Gracias. Entonces el cariño se empezó a crecer a partir de eso. Y tuvo la mala fortuna su hijo, que de hecho se llama igual que yo, se llama Diego. Saludos, Diego. Saludos, Diego. Y tuvo la mala fortuna de que le gustó o empezó a ser novio de la hija del pastor. Okay. Y cuando el pastor se entera de esta situación, dice, en la Biblia no se menciona el noviazgo y por lo tanto el noviazgo no existe para Jesucristo. mí. Y entonces tu hijo se tiene que casar con mi hija. Ahora dice. Pero pues si no he visto cómo duerme. Y entonces a los 16 años, pues el pastor les empezó a decir que no estaba de acuerdo y que por lo tanto si ellos querían mantener esa relación, tenía que ser bajo el matrimonio. O sea, pero quería que se casaran en ese momento. Sí, a los 16. Ay, no, señor, está usted mal de su cabeza. Porque la Biblia nunca menciona como tal la figura. Imagínate. Del noviazgo. Ay, no. Sí, pero bueno, ahí también, o sea, definitivamente cero. No estoy de acuerdo. Súper mal. También es muy... Espera, no terminó. No ha terminado su historia. Y entonces, finalmente lo que sucedió fue que ella habla con su hijo y con su esposo y les dice que ella no está de acuerdo, que no le va a prohibir a su hijo vivir algo que ella sí vivió, porque antes era una persona católica que se convirtió al cristianismo, y que entonces prefería mejor, obviamente, poder a la vida de su hijo, ¿no? Y los derechos que tenía como un adolescente normal, y dejar la religión, porque el pastor les pidió que si no se iba a casar, entonces ellos tenían que dejar la cosa. Claro. Que se largaran a LB. Fuera. Excomulgados por pecadores. Y todavía hay gente que va con ese señor. Ay, no. Y aquí tocas un punto muy importante, Dieguito, porque como te decía, y perdón por interrumpirte, sí, definitivamente no estoy de acuerdo, súper mal. No vayan ahí. Es un claro ejemplo de manipulador, hijo de esta congregación La Luz del Mundo, donde hacían algo muy similar. Sí, también. Desde niños chiquitos los casaban y entre ellos y abusaban de las mujeres, etc. Pero acabas de decir un punto muy cierto. No vayan con ese sacerdote, no vayan con ese pastor, porque quienes hacen a veces la religión es el hombre, no la fe. Las personas. Todas, exactamente. O sea, en general. Todas las personas. Todo, hablando de la persona. Y de lo que ese sacerdote o pastor dijo acerca de la Biblia. En muchas ocasiones la Biblia, bueno, no muchas, la Biblia está hecha por el hombre y quien la interpreta es el mismo hombre, ¿sabes? Ajá. Entonces, yo siempre voy a decir, el tema de la fe, de en quien tú creas,
versus a las personas. Quien hace la religión son las personas. No, pero y además personas que volvemos a lo mismo, se escuden atrás de una religión para hacer esta santa de y en este caso, ¿no?, en particular, digo, hablando de este tema, el pastor decía... No, nada más para terminar, porque por supuesto que si este pastor te da este mensaje, no la religión y fuera y todo, ¿no? Todo lo feo que estamos. Pero ¿qué pasaría si un pastor se escuda detrás de la religión y te dijera todo lo contrario? No, si sean novios, conózcanse, tengan una relación, bla, bla, bla. Y mira, acércate a tu mamá para que te apoye. ¿Qué pasaría ahí entonces de la religión o de la congregación? Muchos ya lo veremos como, esto está bonito. Pues sí, aquí me dan buen consejo. Bueno, por eso. Desde cómo lo ves y quién te lo dice. Bueno, por eso, entonces, una que leyó 2 o 3 veces la Biblia, hijas. Salud, ya casi no tengo, pero sí. Una que leyó varias veces la Biblia, te diría, ese señor tiene razón en decir que la palabra noviazgo no está ahí. No tiene. Pero si la palabra noviazgo no está ahí, entonces ya es completamente arcaico ese texto. Ese texto ya no está adecuado a las prácticas del día de hoy. Porque hoy es como sí la Constitución usamos de México, que también es arcaica, igualita construida por el hombre, para el hombre, y porque hoy sí usamos la figura del noviazgo para conocernos, para digamos, hacer lo posible porque después, eventualmente, a lo mejor, si queremos, nos casamos y esa relación prospere. Y si no, no. Pero el punto es que la figura del noviazgo hoy sí existe. Sí, por supuesto. Sí, o sea, es que creo que llegamos a un punto, ¿no? Es importantísimo. Este texto, así como se los menciono de la Constitución Política de México, es un texto que está escrito hace miles de años, ¿no? En el caso de la Constitución, hace cientos de años. Y la verdad es que ya es arcaica. 108. Ya no funciona para la vida que tenemos el día de hoy, porque los seres humanos evolucionamos, cambiamos, vamos mejorando, en algunas cosas vamos empeorando, ¿no? Y la verdad es que hacerlo ley y sobre todo ley de vida, creo que está muy incorrecto. Así es. Entonces, qué bárbaro. Qué barbaridad. Qué bárbaro. Y yo creo que nos quedamos cortos con este plan. Sí, nos quedamos cortos, pero algo de lo que sí... Capítulo like para parte 2. Creo en lo que algo sí puedo hablar por mis compañeros es que no vamos a estar de acuerdo en este tema del abuso, violación, en todo este tema que no le hace bien a la comunidad, y no solo a la comunidad, a cualquier persona. Toda aquella persona que se escude detrás de la religión para hacerle daño física, emocionalmente a una persona, no lo apoyamos. Desde la trinchera donde sea, no lo apoyamos, levantamos la voz y yo iría más a lo profundo y diría que en general cualquier institución. Sí, cualquier institución, sí. ¿no? Que se enriquece a costa de la fe, como en este caso, o a costa de las creencias de los seres humanos. Que abusan de la fe. Correcto. Sí, es incorrecto. Y yo te diría, hay asociaciones religiosas, digamos, que no necesariamente lucran con dinero, pero sí con control de las vidas de las otras personas. Y con su tiempo y con otras cosas. Entonces, a lo mejor pon tú que no es una... Porque mucha gente de donde yo estaba se escudaba que no, es que aquí no nos piden dinero. Y en efecto no pedíamos dinero. Pero yo era bien pobre. Pero piden tu trabajo, tu tiempo. Exacto. Y entonces dominan la vida de las otras personas. Pues digamos, si haz de cuenta como si yo tuve que dejar mi vida a costa de esta práctica religiosa, tú también, ¿no? Y entonces pues es una cadenita interminable. Entonces, olvídenlo, no. Así no va la onda. Ustedes si quieren creer, pues bueno, allá ustedes. Ay, cierto, ¿no? Pero pues háganlo en libertad, nada que los ate, por favor. Sí, y cualquier discurso de odio siempre estará mal. 100%. O sea, cualquier discurso, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier justificación, bajo cualquier creencia, si es un discurso de odio, nunca estará bien. Definitivamente. Así es. Entonces, aquí anuncio para los líderes religiosos, el nuevo papa, que ya se me olvidó cómo se llama. León, ¿no? Creo que León. ¿León?
creo. No sé. Matrimonio igualitario, hija. Las mujeres en el presbiterio. Que es una cosa machista. Y exactamente. Y todo el dinero que se genera ahí en la basílica, pues regrésalo a los feligreses, preciosa. Sí, qué horror. ¿Qué Apenas tal? este caso del obispo, ¿no? Que quería que le regresaran los impuestos de su departamento o algo así. No sé si vieron este tema. No lo vi, pero pues óyeme. ¿Sí lo viste, Dieguito? No sé. Pídele que se lo regrese ahí el Papa, hija. Él sí tiene lana, ¿eh? Bueno, amigos, qué gusto, qué plática buena. Un gustazo, como siempre dices. Eso fue 30 Queen. Bye. Nos vemos todos los miércoles 8 de la noche por YouTube. Bye.